Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el book tag del Instituto Cervantes, este book tag que he visto que está circulando muchísimo por la comunidad de booktube en español, sobre todo con los booktubers españoles. Y este book tag, como se pueden imaginar, fue creado por el Instituto Cervantes en colaboración con algunos youtubers y básicamente tiene como finalidad dar a conocer algunos títulos de libros publicados originalmente en español, ya sea literatura española o latinoamericana, y básicamente son 10 preguntas en las cuales se hace una relación con las horas del día y con algunas consignas que podemos relacionar con libros en español. Y yo he estado viendo varios videos de algunos otros booktubers que me han gustado muchísimo porque me han ayudado a conocer muchos títulos de libros que generalmente no son tan hablados o mencionados en los videos en la comunidad en español. Y una cosa que vi es que muchos de los libros son mayoritariamente de autores españoles, que me parece bastante bien, pero creo que hace falta un poquito de variedad, así que yo me puse un poquito como meta darles un poquito más de literatura latinoamericana, aunque debo decir que muchos de los libros que voy a mencionar son mexicanos, así que una disculpa. Como muchos de ustedes saben, yo tengo una tendencia a leer muchos libros publicados en inglés y la verdad es que leo poca literatura publicada originalmente en español. De hecho, ahorita quise hacer más o menos unas estadísticas y si de acuerdo a Goodreads solo he leído 44 libros en español, que son menos del 10% considerando todos los libros que he leído de acuerdo a mi Goodreads. Y pues me parece muy importante por esta razón darles a conocer algunos de los títulos y asimismo pedirles recomendaciones para cualquiera de las categorías que voy a mencionar aquí. Asimismo, si ustedes quieren hacer este book tag, ya sea en su blog, en su canal, o si me quieren dejar sus respuestas aquí abajo, pues ya saben que pues voy a dejar todas las preguntas aquí y pueden dejarlas también en los comentarios. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a estas preguntas. La primera pregunta es a las 7 de la mañana, libro madrugador, y es mencionar un libro de literatura contemporánea. Aquí les voy a mencionar dos que me gustan muchísimo. El primero es El ruido de las cosas al caer, por Juan Gabriel Vázquez. Este es un libro que nos habla de Colombia durante pues esta época en la cual el narcotráfico fue algo muy latente en este país. Y es un libro que de verdad a mí me encanta, me fascina porque siento que es un libro que está muy bien escrito, que tiene una ambientación excelente, unos personajes magníficos y sobre todo me gustó bastante porque nos habla de cómo es que se vive esta situación en la cual el narcotráfico tiene muchísimo poder en la sociedad y cómo es que este impacta a la sociedad, sus pensamientos, sus ideas y en sí su comportamiento en el día a día. Entonces me parece un libro de verdad muy, pero muy bueno. Asimismo, también les quiero mencionar Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este es un libro que nos cuenta una historia que se desarrolla más o menos durante la Revolución Mexicana y a pesar de que no es un libro muy, muy nuevo, sí creo que es un libro que vale bastante la pena porque tiene una narrativa muy original y a pesar de que siento que no se ha añejado tan bien, sí se me hace una obra pues bastante buena y entretenida. Después es el libro de las 9 y es mencionar un telelibro, ya sea uno que hayas leído en formato digital o que hayas escuchado como audiolibro. Ustedes saben que yo leo mayoritariamente en formato digital y pues por esto me fui con un libro que también me gustó muchísimo y que leí en formato digital, que es Cuentos Reunidos de Amparo Dávila, una autora que desgraciadamente falleció hace unos días y que tiene unos cuentos que a mí particularmente me encantaron, sobre todo si les gusta el terror, el miedo, el suspenso y esta especie de como cuestiones psicológicas así un poco oscuras. Definitivamente este es un libro que yo les recomiendo muchísimo y para todos los que les gusten los cuentos, denle una oportunidad a Amparo Dávila. La tercera consigna es a las 11:30 de la mañana y es mencionar el libro del café de mediodía, o sea, un libro bastante breve. Y aquí me voy a ir por un libro que no es particularmente muy corto, pero que sí creo que entra en esta categoría y que también es un libro que me encanta y les recomiendo muchísimo. Esa es una de las reseñas en donde más he fangirleado y es el de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Es un libro que, como su título lo indica, son una serie de cartas que Mario Vargas Llosa le escribe a una persona que le pide consejos para escribir novelas, pero al mismo tiempo que él nos habla de toda esta cuestión de lo que es escribir, creo que este libro también habla muchísimo de la literatura y de los aspectos que son tan importantes para que un lector
pueda sentirse identificado con la obra, con los personajes, con la ambientación, con la trama y demás. Y es un libro que yo verdaderamente siento que es una carta de amor a la literatura, así que si les interesa la literatura, definitivamente denle una oportunidad a este libro. Lo único que debo decir es que este libro hace muchos, pero muchos spoilers de muchos clásicos, así que léanlo con precaución, pero vale muchísimo la pena, léanlo. La consigna 4 es un libro de las 12 del mediodía y es mencionar un libro de vuelta al trabajo o un libro de no ficción. Y aquí nuevamente voy a mencionarles dos libros. El primero de ellos es Los demasiados libros de Gabriel Said, que es una serie de ensayos en las cuales el autor nos habla de pues muchas cuestiones relacionadas con los libros y la literatura. Un tema muy importante es que, como el título lo dice, hay demasiados libros y no importa cuánto tiempo nosotros le dediquemos a leer y a pues buscar más obras, siempre va a haber demasiados libros publicados y esto es algo pues positivo y negativo, pero es un tema que él aborda en uno de estos ensayos. También habla mucho de cómo se producen los libros y cuáles son algunos de los aspectos editoriales que se tienen que tener en cuenta para la producción de libros, para la distribución y demás. Entonces, es también un libro que me parece muy interesante para personas que les interese esa temática, porque creo que como lectores muchas veces no sabemos exactamente qué hay detrás de todos los libros que se publican y este libro nos puede dar un poquito de insight en esta situación. Asimismo, también se habla mucho de la literatura como arte y cómo es que es tan fácil pues acceder a los libros en comparación con otro tipo de artes como son la pintura, la escultura, el teatro y pues otras cuestiones que llegan a ser más costosas y requieren muchísima más infraestructura, dinero y cuestiones así. Entonces habla de las ventajas que nos ofrecen los libros para conocer historias, para conocer otros pensamientos y para ser mejor personas. Es un libro muy pero muy bonito también. Y también de no ficción les quiero hablar de un libro que leí hace unos días y que me encantó y me fascinó y se llama El olvido que seremos de Héctor Abad Facioline. Este libro también habla mucho de Colombia y es básicamente una especie de memoria, autobiografía del autor en la cual nos habla de su vida como infante y ya como adulto y sobre todo de la vida de su padre, que fue una persona que hizo bastante por el sistema de salud de Colombia, por la educación de medicina en Colombia y sobre todo por los derechos humanos. Y lamentablemente es la historia de un hombre al que asesinan y el hijo lo que trata de hacer es pues contarnos un poco de la vida de su padre, de la vida de su familia y en sí de muchas cuestiones que pasaban en Colombia en esas épocas y que tal vez todavía están presentes. Y es un libro de verdad muy bueno que siento que habla bastante sobre la familia, sobre las amistades, sobre pelear por lo que uno busca y quiere y sobre todo también habla mucho de la sociedad latinoamericana. Entonces me parece un libro excelente de literatura en español. Después es el libro de las 4 y es un libro para después de comer o un libro para relajarse. Aquí de verdad no encontré un libro que yo dijera, ay sí, este libro es como muy para relajarse y pasarla bonito, pero les voy a recomendar dos libros que siento que más o menos cumplen con esto. El primero de ellos es El libro salvaje de Juan Villoro, que es un libro infantil juvenil en el cual se habla de un libro salvaje que básicamente se tiene que encontrar y que en algún momento indicado le va a llegar al lector cuando más lo necesita. Y es una historia interesante y entretenida, así que creo que aplica para este. Y como segundo libro les quiero mencionar Ficciones de Borges, que yo sé que tal vez no es exactamente un libro para relajarse, porque Borges tiene un lenguaje bastante rimbombante y así como muy especialito e intelectual, y asimismo tiende a tratar temáticas un poquito más complejas y filosóficas. Sin embargo, creo que estos cuentos sí son bastante entretenidos y pueden ayudarte un poco para relajarte y salir un poco de la realidad. Después es mencionar un libro a las 6 de la tarde y es un libro para salir de la rutina, un libro que te haya enganchado mucho. Y en esta ocasión yo les quiero mencionar el libro de 10 mujeres por Marcela Serrano. Este fue un libro que leí hace más o menos un año, año y medio y lo recuerdo mucho porque fue un libro que me enganchó, lo empecé a leer y no lo podía dejar de leer. De hecho creo que lo leí en 1 o 2 días y el libro nos cuenta la historia de 10 mujeres, como dice el título. Lo interesante de este libro es que cada mujer tiene una historia completamente distinta. Muchas de ellas tienen distintas edades, vienen de distintos estratos económicos, han tenido distintos grados de educación, viven en lugares distintos de Chile. Entonces cada una nos cuenta un poquito de su vida, de cómo es su día a día y qué es lo que ha pasado para llegar al punto en donde está narrando. Entonces es una historia de verdad muy pero muy enganchante y muy recomendable si quieren leer pues la perspectiva de muchas mujeres que piensan muy distinto.
Después es un libro para las 8 de la noche, que es un libro para aplaudir, un libro clásico de la literatura en español. Y aquí yo les voy a mencionar dos. El primero que quiero mencionar, que no sé si categoriza como clásico, pero para mí lo es y debería de ser, es el de Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Una historia de verdad envolvente y que creo que representa mucho de la literatura mexicana y de la literatura latinoamericana, de esta literatura fantástica y costumbrista, pero al mismo tiempo con muchos toques familiares y con un poco de desgracia. Y es una prosa bellísima, unos personajes entrañables y una historia que de verdad se queda contigo, entonces definitivamente tenía que mencionarla. Y otro libro que también creo que es un clásico y que también me gusta mucho es el de El túnel de Ernesto Sabato. Ya tengo una reseña de este libro en donde generalmente viene gente a decirme que no lo entendí muy bien porque creo que hay un feminicidio por ahí, pero bueno, es un libro que a pesar de todo me parece muy bueno y filosóficamente siento que es una obra que definitivamente vale la pena, así que también otro clásico de la literatura en español. Después la consigna dice un libro para las 9 de la noche y es un libro para irse a dormir o un libro de literatura infantil. Yo me preguntaba quién se iba a dormir a las 9 de la noche, pero bueno, tal vez los niños se van a dormir a esa hora, ¿verdad? Y aquí yo les quiero mencionar el libro de Familias Familiares de Vivian Mansour. Este libro a mí me encantó, de verdad lo leí hace como 1 o 2 años y fue un libro que me gustó muchísimo, un libro que me hubiera gustado leer de niña. Y es un libro que nos cuenta la historia de un niño que tiene una familia con integrantes muy peculiares y muy únicos, entonces él siente que él no pertenece a esta familia porque él es un niño normal y la familia pues no necesariamente cumple con estas características de normalidad, entonces se va a buscar una familia que sí sea una familia normal y que sí sea una familia en la cual él se sienta que pertenece, y el libro nos cuenta toda esta historia mientras va a buscar unas familias que pues cumplan con sus requerimientos y finalmente pues ya llega a una conclusión muy bonita y es una historia de verdad muy muy bonita, muy entretenida, chistosa y de verdad se la recomiendo mucho tanto para niños como para adultos. La consigna número 9 es un libro para las 11 de la noche y es un libro para soñar o un libro de literatura fantástica. Aquí nuevamente les voy a mencionar 2 libros que me gustan muchísimo. El primero de ellos es Pedro Páramo por Juan Rulfo, que es una historia que definitivamente cuenta con muchos elementos fantásticos. No les quiero contar muchos detalles de ella, pero simplemente denle una oportunidad. Es un libro muy cortito y es un libro un poco complicado en sus inicios, pero de verdad es una obra muy muy buena y con muchos elementos fantásticos. Y obviamente en esta consigna también tiene que estar La Casa de los Espíritus por la autora Isabel Allende. Esta es una historia que también cuenta con múltiples elementos fantásticos y que nos cuenta la historia de una familia que está pasando por muchas, pero muchas situaciones bastante complicadas, complejas y dramáticas. Entonces, si les gusta eso, pues también este libro es muy, pero muy bueno y muy recomendado. Y ya para terminar, la última consigna es un libro para leer de la 1 a las 6 de la mañana. No sé quién lea a esas horas, pero bueno. Y es un libro oculto o un libro muy poco conocido. Y aquí les voy a mencionar un libro que les mencioné hace pocos días en mi top de mejores lecturas que he leído en el 2020. Y es el libro de Un libro vacío por Josefina Vicens, válgame la redundancia. Este libro es muy poco conocido, sin embargo a mí me parece una obra muy pero muy buena y creo que más gente debería de conocerla y leerla. Y básicamente nos cuenta la historia de un hombre que quiere ser escritor y para esto decide comprarse 2 cuadernos o 2 libretas o libros y en uno de ellos va a escribir como que todas sus ideas, sus pensamientos en sí, lo que le gustaría escribir, temáticas que le llaman la atención y cuestiones así. Y una vez que estos temas ya pues cuajen bien y en sí sienta que ya están bien tratados y bien escritos, los va a pasar al segundo libro en donde ya pues va a ser como una especie de libro formal en donde sí va a estar eso que va a publicar y eso que sí puede compartir con el mundo. Y básicamente a lo largo de la historia vamos a ver cómo es que muchas ocasiones pues casi todo se va a quedar en este primer cuaderno y nada va a lograr pasar al segundo cuaderno. Y es un libro que habla mucho, sí, de la escritura, pero sobre todo de las reflexiones, de nuestros problemas, de en sí qué pensamos y creemos sobre el mundo, sobre nuestro día a día, sobre el trabajo, la familia, nuestras responsabilidades y nuestra misma humanidad. Entonces, es un libro de verdad maravilloso, se lo recomiendo muchísimo y ojalá que más gente lo conozca. Y bueno, este fue el BookTag y los libros que yo les recomiendo. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan al respecto, si leen mucha literatura en español o no, cuáles son sus autores y sus libros favoritos. Y ya saben, me pueden dejar
sus comentarios y sus respuestas a todas las preguntas y consignas que se hicieron en este book tag aquí abajo. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación también pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.